ahí tenéis dos plantas, diferentes variedades. Entonces, veis diferente envase. El envase realmente no es un tema de transporte, es un tema de... Mientras el volumen sea el adecuado, no tiene por qué ser ningún problema, ¿vale? El volumen de tierra en relación a la hoja que tiene, ¿de acuerdo? Esto es planta de este año, ¿vale? Entonces, si nosotros... ¿Qué es lo que tenemos que ver? Vale, perfecto, gracias. ¿Qué tenemos que ver en un plantón? Tenemos que ver que tenga un sistema radicular. Es decir, que no por mucha hoja que tenga, el sistema radicular... Y tenemos que ver, otra cosa de las que tenemos que ver, es que esto no esté muy apelotonado aquí. Es decir, a lo mejor tenemos un árbol o tenemos una planta con una masa vegetativa tremenda, esa maceta, y si nosotros la llevamos a campo, y la trasladamos al campo con un sistema radicular, que aquí esto fuera un amasijo de raíces, no tendrían capacidad en el campo de desarrollarse esas raíces. Es decir, están tan enredadas entre sí que no se extenderían. Entonces eso nos podría generar un problema. Es decir, ante un plantón necesitamos dos cosas. Primero, sistema radicular, acorde con el sistema vegetativo y con esto. Y lo segundo que tenemos que ver es lo contrario. Es decir, si nosotros tenemos una planta muy grande, no porque tengamos una planta muy grande se nos va a hacer muy buena. Es decir, imaginaros que nosotros nos llevamos esto, lo sacas y están todas las raíces apelotonadas. En este caso será probablemente así. Es decir, llevarlo al campo, esto probablemente supondría que esto se te quedaría tal cual. No se desarrollaría más. Se te puede desarrollar. También hay elementos que desarrollan las raíces, es decir, elementos nutritivos que se pueden aportar para que las raíces se extiendan. Pero de normal no. Entonces, este año tenían una planta muy buena aquí, que era de cornicabra, y claro, esto es cosa del viverista. Cuando la planta crece, lo que tiene que hacer es ir haciendo cambios sucesivos de maceta para que la planta se desarrolle a nivel vegetativo, pero a nivel radicular siga desarrollándose, porque si no es un problema, ¿vale? Entonces, cualquiera que compréis planta, si tenéis que comprar planta, el sistema radicular lo tenéis que mirar. La planta del año, lo que tendréis que mirar casi siempre es que esté movida para ir bien. Movida significa que esto no está seco, que las puntas no están seco, que tienen hojas tiernas las puntas. ¿Qué quiere decir? Que probablemente una planta grande, esto debe ser planta de un año, evidentemente es planta más grande y le han tenido que cambiar la maceta. Una planta grande que no tenga, que se plante al lado de una planta pequeña con un sistema radicular pequeño, con una diferencia de un año de edad, si esta se paraliza, es decir, si esta se para al cambiarla, porque esto está seco, porque estuviera seco, probablemente esta le pasaría en altura y le pasaría en sistema vegetativo en poco tiempo, ¿vale? Entonces lo importante realmente es que, aunque sean pequeñas, estén equilibradas con el sistema radicular y que esto esté movido a la hora de plantar. Es decir, muchas veces este es un vivero muy particular, porque tener en cuenta que es un vivero que se adapta a la zona de aquí. La mayor parte de la planta que se planta viene de viveros de costa. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil hacer la planta. Allí está vegetando continuamente, pero claro, tú traes esa planta, la traes aquí y probablemente va a tener problemas de frío, ¿vale? Sin embargo, esta planta, aunque la tengas dañada, no se te va a morir. Aunque la tengas seca y la planta es seca, no se te morirá, sino que simplemente se te retrasará. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que... aquí tenéis arbequina, esto es verdeña y esta es mochuto. Son tres variedades diferentes.
Están catalogadas y bueno, ahora vamos a ir por dentro y vamos a mirar. Aunque sea una chorrada, explicar cómo a la hora de plantar, cómo se quita la maceta, para que no tengas problemas. Se coge las dos cosas, se estira. Fijaros, esto se está cayendo. ¿Qué significa? Que el sistema radicular no ha completado todavía toda su estructura dentro del vaso. ¿Vale? Se le da la vuelta y sale solo. Pero hay que coger, es decir, no se puede estirar. No hagáis esta acción, no cojáis esto y estiréis directamente, que os podéis quedar sin tierra. Os podéis quedar sin nada, ¿vale? Y dejando la mitad de las raíces en él, es decir, hay que dar la vuelta y entonces estirar, ¿vale? Bueno, estirar, cae casi siempre cae por su propio peso, ¿vale? Si tuviese mucha raíz, sería bueno quitarle un poco con lo que pasa es que si tiene mucha raíz, lleva la tierra incorporada, entonces ¿cómo le quitas la raíz? Sí que sería bueno podar la raíz, pero tú no puedes dejar esas raíces. Vamos a ver, tener en cuenta que la turba esta o la tierra esta tiene unas características que no son las de vuestro suelo. Entonces, si nosotros cogiéramos una planta de estas y sacudiéramos y dejáramos solo las raíces, si nosotros la incorporábamos, la adaptación sería muy mala. A nuestro suelo sería muy mala. Esa tierra le ayuda a adaptarse al suelo nuestro porque está cargada de nutrientes, entonces se empieza a extender las raíces, pero siguen estando en su caldo de cultivo inicial, ¿vale? Entonces, podar las raíces en algunos casos sí sería conveniente, sobre todo si están muy enredadas, pero es que si están muy enredadas no vale la pena comprar esa maceta. Y sobre todo, si vosotros veis y esto empieza a dar vueltas aquí, y veis que empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas, que esto se ve alguna vez, eso intentar no comprarlo, por muy bonita que sea la planta encima, ¿eh?